Buenos días, feliz sábado. Un placer verles de nuevo y feliz de escuchar testimonios tan lindos de cómo la mano del Señor continúa manifestándose de tantas formas en cada uno. En esta ocasión iniciamos una serie que sé que va a ser de mucha ayuda para todos en nuestro camino, en nuestra búsqueda de la verdad de Dios, por lo que estamos aquí. La serie se titula ¿Cómo identificar a la verdadera iglesia? ¿Cómo identificar a la verdadera iglesia? Bueno, no sé si se dice a la verdadera iglesia o la verdadera iglesia. Si hay algún conocedor allí del idioma que pueda mandarme alguna información sobre eso, ya habrá quedado grabado, no habrá mucho que hacer, pero para otra. Si se dice a la verdadera iglesia o la verdadera iglesia. El punto es cómo identificar esa iglesia. Esta serie nos va a llevar un buen tiempo porque lo primero que vamos a hacer es indagar en la palabra de Dios si hay pistas que nos ayudan a identificar esa verdadera iglesia y si las hay, por supuesto, cuáles son. Y después de investigarlas y estar seguros de que las tenemos claras, entonces vamos a ir haciendo algo muy simple, muy sencillo, y es aplicando esas pistas a las diferentes iglesias que conocemos. Y así nos daremos cuenta cuál es la verdadera iglesia. Simple, sencillo, no es un tema para nada complicado. ¿Por qué esto? Bueno, es curioso que si usted conversa con cualquier persona con la que se relacione en su trabajo, en su vecindario, donde sea, y esa persona pertenece a determinada denominación religiosa, y en el conversar usted le pregunta, ya en confianza, ¿qué opina él sobre cuál es la verdadera iglesia? Vaya, usted está conversando con un hermano evangélico. ¿Cuál va a ser la respuesta? La católica. Por supuesto que no. ¿Qué le va a decir él? Pues la iglesia evangélica. Por eso él está allí. Lógico. Usted conversa con un miembro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, o por lo menos así se autodenominan ellos, apodada como la iglesia mormona, por su libro base, que es el libro de Mormón. A ellos no les molesta, que yo sepa, que se les llame mormones. Yo nunca escuché a uno de ellos que se moleste por eso. Es por el libro de Mormón, que es su libro base, no la Biblia, aunque la usan en su forma. Usted conversa con uno de ellos y entonces ellos le van a decir, si usted le hace la misma pregunta, cuál es la verdadera iglesia, si existe, y ellos le van a decir, o esa persona le va a decir a usted, bueno, la verdadera iglesia son los testigos de Jehová, ¿no? Obvio. ¿Cuál va a ser la verdadera iglesia en tal caso? La iglesia mormona. Usted conversa con una persona de los que se autodenominan testigos de Jehová. A ellos no les llamo hermanos porque ellos sí se molestan. Esa experiencia sí la tengo, que se molestan a llamarle hermano. Por eso, por respeto a eso, yo no le llamo hermanos a ellos. Porque para ellos si le llamamos hermano es una ofensa. Porque todas las demás personas que no son testigos de Jehová, en la mentalidad de un testigo de Jehová, están errados, enseñan mentiras,
Y entonces si esa persona le llama a ellos hermano, lo pone a él, al testigo, en la misma categoría. Entonces es una ofensa para ellos. Pero bien, el punto no es ese, sino si usted le hace la pregunta a un testigo de Jehová, eh, o a una persona que se autodenomina así, aclaro esto porque yo creo definitivamente que la iglesia de Dios son los testigos de Jehová. Eso es bíblico. Cuando Dios habla de su pueblo en el Antiguo Testamento, dice, vosotros sois mis testigos. Y el que está hablando es Jehová. Entonces, ¿cómo llama Dios a su pueblo? Pues testigos de Jehová. ¿Ok? Ahora, que ese pueblo al que él llamó sus testigos, al que Jehová llama sus testigos, sea el mismo que actualmente se autodenomina testigo de Jehová, esa es otra historia. ¿Ya? De paso, eso lo veremos en el transcurso de esta serie. Pero bueno, ¿se puede identificar la verdadera iglesia? ¿Habrá cómo saber cuál es la verdadera iglesia? Ah, vaya, y usted conversa con un adventista del séptimo día y le pregunta cuál es la verdadera iglesia y qué le va a decir. El adventista del séptimo día, si es un buen adventista, ¿qué le va a decir? Pues la iglesia adventista, ¿no? No. Si es un buen adventista, no le va a decir eso. Si es un buen adventista, le va a decir la verdadera iglesia la conforman el grupo de almas fieles de todas las épocas. Eso es lo que le va a decir. Usted conversa con un católico, obviamente le hace la misma pregunta, él va a decir, pues la iglesia católica es la verdadera. Hermanos y amigos queridos, y todos con los que tenemos el privilegio de compartir este video y los que siguen de esta serie, y muchos otros. ¿Se puede identificar la verdadera iglesia realmente? Independientemente de la congregación religiosa con la que usted o yo nos reunimos, independientemente de las personas con las que nos congregamos, con una mente abierta, objetiva, ¿hay cómo saber cuál es la verdadera iglesia? ¿Se puede? Bueno, yo pretendo demostrarles en esta serie que sí se puede. La Biblia da la información suficiente para identificar la verdadera o a la verdadera iglesia, como se diga. Y es a lo que nos vamos a dedicar ahora. Quisiera invitarles en primer lugar, hemos orado ya, y entonces vamos a invitarles a abrir la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, versículos 14 y 15. Allí tenemos una pepita de oro, una joya preciosa que sirve como fundamento, como base para nuestro tema hoy. Primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice así. Estoy leyendo la Reina Valera 60 en este momento. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Repito,
Ese texto es fundamental. Es la base de toda esta serie que va a llevar varios videos. Este texto es básico. Si logramos captar el contenido central de lo que hay aquí, habremos dado un paso gigante en nuestro estudio. Leámoslo de nuevo. Esto te escribo, dice Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es, y lo que pasa de escribir ahora Pablo, es clave. Dice, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo llama Pablo aquí a la iglesia verdadera? Porque obviamente esa es la iglesia verdadera, la que dirigía Pablo. Allí creo que no tendríamos que indagar eso, ¿verdad? La iglesia que dirigía el apóstol Pablo, esa era la iglesia cristiana, no había otra. ¿Cómo la llama? Iglesia del Dios viviente. Es por eso que no debemos dar mucha importancia al nombre, al título con el que se conozca determinada agrupación religiosa, como señal para identificarla como la iglesia verdadera o como una pista. ¿Por qué? Porque aquí Pablo llama a esa iglesia iglesia del Dios viviente. Ese es un título, ¿de acuerdo? Pero a esa misma iglesia, años antes, cuando fue fundada por el Señor Jesucristo, ¿cómo la llamó él? ¿Recuerdan? Refiriéndose a los miembros que constituían esa iglesia, Jesús les dice, vosotros sois la luz del mundo. Otro título. Entonces, ¿cómo es que se llama? ¿Iglesia de Dios? ¿Iglesia del Dios viviente? ¿O luz del mundo? ¿De las dos? Pero ¿y no que era testigo de Jehová? También, en el Antiguo Testamento. Y también en el Nuevo. Jesús dijo, me seréis testigos. Hechos 1. ¿Ok? Y testigos de Jehová también en el Nuevo, porque Cristo es el Jehová del Antiguo, en la mayoría de las ocasiones. Entonces se llama Iglesia del Dios viviente, luz del mundo. ¿Qué más? Testigos de Jehová. ¿Cómo más se llama esa iglesia? Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Han visto ustedes que en ninguna iglesia se llama la sal? Como que no muy... Pero también Jesús lo dijo. También ese título les dio. ¿Ah? Diferentes nombres a las 7 iglesias. En Apocalipsis 2 y 3. Hermanos queridos, no es el nombre la pista para identificar la iglesia, en el sentido de que el nombre o el título que se autoasigne determinada agrupación les identifique como la iglesia verdadera. ¿Ok? ¿Qué es lo que identifica a esa iglesia? Que en la epístola a Timoteo Pablo llama a la iglesia del Dios viviente, en los evangelios se llama la luz del mundo, etcétera, etcétera. En el antiguo los testigos de Jehová, pero son la misma agrupación con diferentes nombres. ¿Qué es lo que la identifica? La última parte del texto, después de usar uno de los nombres de esa iglesia, la iglesia del Dios viviente, ahora sí la identifican. Dice que esa iglesia, con el nombre que usted la señale, entre los que la Biblia da, no importa, pero tiene una característica. Dice es columna y baluarte de la verdad. Esto es clave.
¿Para qué se usa una columna? ¿Cuál es la función? Sostener. Sostener. Para eso es la columna nuestra, para sostener el cuerpo. La columna de una casa, de un local, para sostener el techo y las paredes, ¿ok? Que no se caigan. Función de la columna, sostener. Ok. Aquí dice que la forma de identificar esa iglesia del Dios viviente es que esa iglesia es columna, bueno, y baluarte. Baluarte es sí, un tipo de escudo que representa, ¿ya? A esa entidad. Ahora, el texto dice, es columna y es baluarte, sostiene y representa, ¿qué cosa? La verdad. La verdad. Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista etimológico, ¿entienden etimológico? ¿Sí? ¿Todos? ¿No? ¿Alguno no? ¿Algún niño? Etimológico quiere decir en cuanto al origen de la palabra, al significado de la palabra en sí. Si lo analizamos desde ese punto de vista, vean qué sencillo. ¿Cómo identificar la verdadera iglesia? Muy simple. Para que sea verdadera, lo que la debe caracterizar es la verdad. Por eso es verdadera. ¿Ya? Si no tiene la verdad, no puede ser la verdadera. ¿Estamos? Entonces, la base que establece el apóstol Pablo aquí es fundamental y por eso he tomado tiempo para insistir en ella. La característica básica para identificar la verdadera iglesia es que esa iglesia tiene, enseña, vive, ¿qué más? Lo que usted quiera añadirle allí, la verdad. Su doctrina es la verdad. Lo que esa iglesia vive es la verdad. Ahora, si hay una persona que está en la iglesia que enseña la verdad, pero esa persona no vive la verdad, ¿hay ese caso o no? Sí, hubo un Judas en tiempos de Jesús. ¿Estaba Judas en la verdadera iglesia o no? Era parte de, ¿o no? Interesante para meditar. Aquí hay una intervención. Dos puntos. A ver, si ustedes no intervienen, yo sigo. No Dos esperen puntos. que me detenga para darles chance porque se me olvida. Adelante, El participen. primero es con la palabra del texto que estábamos viendo, baluarte. El griego dice que es yedraioma, soporte o base. Entonces, base y la columna que la sostiene también. Sí, es una especie de sinónimo de columna. Como el Sí, cimiento, ¿sí? pero en el sentido de cimiento, ¿ya? En lo que se basa esa columna, ¿ya? Esas dos cosas juntas es lo que representa la iglesia del Señor. Es como se da a conocer la iglesia del Señor. Esa iglesia está fundamentada, está basada, la representa a esa iglesia la verdad. Por lo tanto, la característica fundamental de esa iglesia es eso, la verdad. Es a lo que nos vamos a dedicar a estudiar juntos en esta serie. ¿Qué es la verdad? De otra forma no podemos identificar la verdadera iglesia. Vamos. Sí. El otro punto es con relación a lo que usted mencionaba de los que están en esa iglesia verdadera, pero no viven la verdad. Ajá.
la instrucción del Señor o la Biblia es clara. Hay trigo y hay cizaña. Dentro de ese grupo que conforma la iglesia de él, están ahí esos dos grupos, trigo y cizaña. Así Que es. uno sí pertenece fielmente, el otro no, pero está ahí también junto al verdadero. La cizaña está en la iglesia, no estará por siempre, como algunos enseñan, que estará en la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Eso no es cierto, porque la iglesia de Cristo estará siendo perseguida antes de que Cristo venga. Y la cizaña no será perseguida. La cizaña persigue. Por lo tanto, no estará con la iglesia hasta que Cristo venga. ¿Captamos el punto? Simple. No puede estar con la iglesia siempre, porque la iglesia no puede estar unida a quienes le están persiguiendo. No tiene sentido. Va a huir perseguida por la cizaña. ¿Ya? Bueno, pero sí, la cizaña estará en la iglesia hasta cierto tiempo, pero no es parte de. ¿Ya? Así es. Alguien lo solucionó muy fácil una vez y dijo, sí, pastor, o sea, en la iglesia siempre habrá cizaña y habremos trigo. Él lo arregló muy fácil. Qué bueno sería que todos fuéramos trigo, sí. Y que ninguno de nosotros fuera cizaña. Eso sería lo ideal. ¿Ok? Bueno, pero entonces puede haber personas, repito, y aquí quiero aclarar algo en un momento. Puede haber personas en la iglesia que es la verdadera porque tenga la verdad y esa persona no ser parte de esa iglesia. ¿Ok? Pero se congrega asiste a los lugares donde esa iglesia se congrega sin que necesariamente sea parte de. Vamos, lo que define o lo que define, no, lo que compone a una iglesia no son las personas que se reúnen juntas necesariamente, sino las personas que juntas viven la misma verdad. Vamos, hay una gran diferencia en eso. Aunque nunca se reúnan, pero están unidas por la misma verdad. Lo que quería aclararles es que lo que vamos a analizar aquí, después de que veamos estas pistas básicas para identificar la verdadera iglesia, no tiene nada, absolutamente nada que ver, y por favor, quiero insistir en eso, para que quede lo más claro posible. No tiene nada que ver con personas. Ejemplo. Vamos en determinado momento a aplicarle las pistas que la Biblia da para identificar a la verdadera iglesia a X denominación. ¿Cuál? Mormones, los mormones. A su debido momento lo haremos. Cuando estemos haciendo eso, lo que estaremos haciendo es tomando las pistas que la Biblia dio y ponerlas en el rompecabezas mormón. A ver si todas puestas donde la Biblia dice que deben estar, la imagen se armó. Pero eso que haremos no tiene que ver nada con las personas mormonas, sino con la doctrina mormona. ¿Estamos claros? Las aplicaciones que haremos tendrá que ver con doctrina, no con personas, porque la misma Biblia enseña que entre todas las denominaciones que hay pueblo de Dios. Leemos en Apocalipsis 18:4 que a ese pueblo o parte de ese pueblo está en lo que la Biblia llama Babilonia. Babilonia es sinónimo de confusión, en entidades religiosas que presentan confusión y no la verdad. Pero aún allí hay pueblo de Dios, porque Dios les dice, salid de ella, de Babilonia, pueblo mío, no para que sean su pueblo, sino porque ya lo son. Entonces, pueblo de Dios hay en todas.
Esto quiero aclararlo para que captemos cada vez que analicemos eso, porque se ha dado algunas veces alguna interpretación que no era la deseada, de que se está haciendo alusión a personas al hacer este análisis. Para nada, por favor, de corazón les digo. Tengo muchos amigos católicos, evangélicos, adventistas, testigos, mormones, gente que no profesa nada también. Así que siguen siendo mis amigos. Yo no voy a atacarles a ninguno de ellos desde aquí. No existimos para eso. Vamos a analizar doctrinas. ¿Ya? Nada que ver con asuntos personales. ¿Claros en ese punto? Sí. Bueno, había aquí una intervención. Es sobre el punto anterior. Ya avanzó un poquito, pero Sí, no retrocedo. importa que nos devolvamos, no importa. Cuando hablaron de lo del trigo y cizaña y eso, en Primera de Juan, capítulo 2, del 18 al 21, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y ahora lo interesante, el versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Interesante, es así. ¿A qué entidad está hablando? A esa iglesia, columna y baluarte de la verdad. Pero les dice, hey, hay unos que estaban entre nosotros que salieron de nosotros, pero no eran de. Salieron de, pero no eran de. ¿Okay? Estamos hablando de la cizaña. ¿Okay? Se nos fue el tiempo. Yo no he empezado. Bueno, no importa, avanzamos. Quedamos aquí, nos vemos en la próxima sección.